¿Alguna vez has sentido miedo de manera que no puedes hacer nada? Sí, así. Si eres una persona que el miedo le gobierna, hoy escucharás palabras de aliento que saciarán tu alma. Comenzamos. El otro día estaba recordando una ocasión que nos regalaron un viaje a un lugar que jamás pensaba ir. Y este lugar era Florida. Nunca pasó por mi mente que podíamos ir a Florida y mucho menos que nos lo regalarían. Y nos regalaron este viaje y estábamos en un lugar llamado Universal Studios. Y en ese tiempo había una montaña rusa o un juego de entretenimiento. Y me acuerdo muy bien que mi papá me decía, ¿nos subimos? Y yo sinceramente le dije, después vamos a aprovechar el tiempo tratando de esconder mi miedo. Y visitamos unos y otros juegos, pasamos un tiempo agradable en familia y resulta que llegó el momento de que teníamos que irnos. Y justo cuando íbamos directo a la salida, topaba con este juego o esta montaña rusa y me acuerdo que la vi y por dentro me dije a mí mismo, ¿y si se cae el juego? Miedo. A mí mismo, qué miedoso eres, porque si hubieras tenido el valor de subirte, hubieras disfrutado ese momento. Y fue la única vez que he podido ir a ese lugar y no hemos vuelto a ese lugar. Y el día de ayer me estaba acordando de eso, como por el miedo no pude disfrutar un momento de diversión porque me dominó el miedo en esa circunstancia. Y hay ocasiones en las que eso sucede. Eh, el miedo te gobierna y no me malinterpretes, no está mal tener miedo. El problema está cuando el miedo nos gobierna. Ese es el meollo de todo el asunto y eso sucede. Viene una situación a nuestra vida o hay que tomar decisiones, ¿no? Y cómo por ese miedo no podemos disfrutar de muchas cosas. No podemos gozar de muchas cosas, no podemos emprender cosas. Detenemos muchas cosas en nuestra vida y simplemente nos quedamos pensando, ¿y si pasa esto? ¿Y si sucede aquello otro? ¿Y si no resulta como yo quiero? ¿Y si no resulta? Y jamás podemos avanzar y disfrutar lo que estábamos planeando por causa del miedo. Es por eso que no podemos dejarnos dominar por el miedo, porque nunca vamos a poder ver lo que está detrás del miedo. Hay un viejo dicho que decían que detrás del miedo está la victoria. Y eso tiene algo de cierto. Porque si no nos animamos a vencer el miedo, jamás veremos el resultado de ello. Ahora, una cosa que te quiero comentar, o quiero que hagamos esta comparación o veamos esta realidad.
Me acuerdo muy bien que en la palabra de Dios, que en la Biblia hay una porción en Números 14 en donde el pueblo de Dios se rebela en contra de Moisés y en contra de Dios a causa del miedo. ¿Por qué? Porque vinieron los espías y les dijeron a la gente, en efecto, la tierra está preciosa, el lugar que el Señor nos prometió está increíble, los frutos que se dan en ese lugar son excelsos, pero hay un detalle, y es que hay gigantes en ese lugar y nosotros somos como langostas. Fueron 2 espías, 10 tuvieron miedo y 2 de ellos aceptaron el reto, y vaya que fueron bendecidos a causa de aceptarlo y creerle a Dios. Pero ¿qué pasó con los otros 10? Contagiaron al otro pueblo. Contagiaron al resto del pueblo de su temor e hizo que se rebelaran en contra de Dios, en contra de la promesa de Dios. La promesa ya estaba lista, ya estaba listo, era solo que entraran a poseer la tierra, pero el problema fue que el miedo no los dejó entrar. Y esa generación que tuvo miedo y que se rebeló en contra de Dios no pudo disfrutar de esa tierra de la promesa, solo Josué y Caleb. Y Caleb le tocó una buena porción de tierra por cuanto fue aguerrido y le creyó a Dios. Te pregunto, ¿cuál es tu miedo? ¿Qué no te ha dejado avanzar? ¿Qué no te ha dejado no creer en la promesa y en la palabra de Dios? Porque muchas veces ese miedo no nos permite tomar posesión de la promesa de Dios, no nos permite tomar posesión de lo que el Señor ya nos ha hablado, de lo que el Señor nos ha enseñado en su palabra, y por ende no nos movemos del lugar. Puedes pasar horas, meses viendo cómo los demás alcanzan las cosas porque no fueron gobernados por el miedo. Quizás tuvieron miedo para llegar a ese punto, quizás tuvieron miedo antes de empezar, pero no fueron gobernados por ese miedo. Y solo terminarás frustrado. Date cuenta que en el amor de Dios podemos encontrar una seguridad en todas las cosas. ¿Por qué? Porque ¿no te has fijado cómo cuando un niño tiene miedo corre a los brazos de su padre o de su madre? Porque sabe que en ese lugar encuentra seguridad. Y quizás algunos de nosotros hemos tenido miedos en nuestras vidas que no hemos podido alcanzar cosas en nuestra vida personal. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Lo que hace un niño en lo natural cuando tiene miedo: correr hacia Dios. ¿Por qué? Porque cuando hacemos esto tenemos la seguridad de que ese amor que tiene Dios hacia la vida de sus hijos hace que el temor se esté apartando de la vida de nosotros. Por eso la palabra de Dios declara que en el perfecto amor no hay temor, o el perfecto amor echa fuera todo temor. Entonces, una cosa que tenemos que tener por seguro, que el temor no es compatible con el amor de Dios. ¿Por qué? Porque eso nos hará entender y comprender que si Él nos ama, no nos dejará en derrota, en bancarrota, en pérdida, sino que Él hará que todas las cosas cooperen para un bien en caso de que nos salgan bien en nuestra vida. No te dejes gobernar por el temor. No permitamos que el temor nos gobierne, porque nunca vamos a salir de ese lugar. Cuando el amor de Dios es perfeccionado en tu vida y en la mía, podemos entender que produce una confianza audaz en nosotros a tal grado que podemos decir como Josué y Caleb cuando el pueblo de Dios se rebeló: no. Ellos serán como saltamontes enfrente de nosotros porque Dios está con nosotros. Hecho semejante David con Goliat. Lo podemos ver, pero es cuestión de no dejarnos vencer por el miedo. El pueblo de Israel tuvo miedo todo el tiempo que Goliat gritaba a ver quién podía hacerle frente a él. ¿Cuánto tiempo vas a dejar que lo que está enfrente de ti te gobierne por causa del miedo? ¿Cuánto tiempo vas a permitir que te menosprecie a causa del miedo? ¿Cuánto tiempo vas a permitir no alcanzar la promesa de Dios por causa de tener miedo? Así es que centra tu mente en Cristo, en aquel en el que no podemos ser separados ni por la muerte, ni por la vida, ni por el presente, ni por el porvenir.
Cuando venga el temor, dice la palabra, aquel cuyo pensamiento en el Señor persevere guardará en completa paz, no en miedo, no en temor, en paz. Y podemos resolver nuestros temores cuando concentramos nuestra mente y nuestro corazón en aquel que nos ama. Centra tu mente y corazón en Cristo para gozar de esa paz y de esa tranquilidad y puedas disfrutar de lo que el Señor te ha hablado y de muchas cosas en tu vida. Enfrente de la victoria del pueblo de Israel había un Goliat. Enfrente de la tierra de la promesa había un muro de Jericó. Enfrente de la victoria de Cristo sobre la muerte había una cruz. Pero todo fue consumado y todos ellos vieron la promesa hasta el día de hoy. Entonces, ¿por qué tener miedo? Esto es todo por hoy. Espero que la palabra que hayas escuchado en esta hora haya sido de bendición para tu vida, que hayas recibido aliento y ánimo para seguir adelante. Si te gustó este tipo de videos, por favor regálanos un like para seguir haciendo esta clase de videos. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando se suba un video o estemos haciendo un en vivo. Así es que te esperamos. Muchas gracias por quedarte y nos vemos hasta el próximo video.